Bueno, pues nada, estamos con Ismael Diadé, se pronuncia Diadé. Sí, Está bien pronunciado, ya ¿verdad? Irara, sí, sí. Eso es, Adiará. Historiador y muchas otras cosas. Para mí es un placer, Ismael, tenerte porque tenía muchas ganas. Sé que el tiempo es corto. Te voy a dejar todo el tiempo a ti. Voy a hacer simplemente una exposición. Mira, yo conozco a mucha gente, tanto anónima como muy relevante del mundo de la finanza, la cultura y demás. Pero no conozco a nadie que merezca más que tú mi reconocimiento personal y cuando digo en redes sociales y en otros lugares que yo te propondría no solamente al premio de cultura, que te han dado la medalla de oro de Toledo, te han nominado al premio Príncipe de Asturias, yo incluso te propondría el Nobel por muchas actividades como has hecho, que son los bancos de alimentos, de cereales, has promovido la educación en Mali. Has llevado ambulancias, has protegido lugares como sinagogas, cementerios, a través de una organización que se llama Fajor. Y además eso te procuró en el 2000. En el 2000 fue cuando redescubriste la sinagoga, pero en el 2001 te procuró el salir exiliado de tu propio país por una seria condena del fundamentalismo. Y hay que decir, para quien no conozca, que será poca gente, Ismael, que ahora lo explicará él con extensión. Él es el quien gestiona un fondo, se llama el Fondo Cati, de unos descendientes ni más ni menos que de Bitiza, islamizados, que salen después de 1456-57, después de los Fuegos de la Magdalena. Por ir abreviando, llegan a lo que es el corazón de África. Allí matrimonia con algunas, ¿verdad? Princesas, creo que son también por esos lugares, con lo cual los descendientes ya son obviamente de color negro, muchos de ellos. Allí se fusionan muchos linajes y para mi sorpresa, yo leyendo mucho de tu libro, de tu propia historia, ese fondo, el personaje que sale de Toledo es un jurisconsulto, un bibliófilo, prácticamente va sumando además manuscritos de enorme valor, no solamente cultural, y al final se compone, es un fondo, el fondo Cati, son 12.700 creo, 56 manuscritos a día de hoy. Muchos de ellos, porque nuestra audiencia serán muchos de ellos son judíos, entonces hay que decir que muchos son de temática también, no solamente andalusí, sino específicamente sefardí. Y a mí, hablando contigo el otro día, me ha interesado mucho personajes que se van entrelazando en tu historia, que ahora hablar de ellos, Leonel Africano, etcétera, etcétera. Abi Serur, Mordejai Abi Serur, que nace en Aka, en el sur de Marruecos, cerca de Argelia, que tiene una vida azarosa y que llega a Tombuctú y que allí descubre también acosados, digamos, o sometidos a las tribus tuareg, lo que son unas tribus también judías, ¿verdad? Un linaje judío, los Dagotán, o no sé si lo pronunció bien, ahora me corregirás. Y claro, a mí todo eso me ha interesado muchísimo, tanto también los cementerios que tiene, los 7 cementerios geolocalizados judíos, como la sinagoga, como toda esa historia que tú me contaste, incluso cómo se marcaba el ganado, porque en un momento dado ese linaje tuyo islamizado también llegan a casarse con personas de esa tribu judía, con lo cual hay hechos muy curiosos como estos en Timimina, no sé si hay una zona que lo refieres en tus libros, que también los pozos y están y no solamente los cementerios, seguramente, con inscripciones hebreas, pero el propio ganado tienen unas marcas que son como una especie de candelabro menorá. Y claro, para esto tú estudiaría, Ismael, pero para mucha gente que nos está escuchando, que en el corazón del Sáhara, en la curva del Níger, digamos, más bien en Mali, haya incluso esa herencia andalusí judía, pues desarróllanlo. Habla tú, sé el protagonista porque mejor que tú nadie. Muchísimas gracias. Llevo callado ya más de 20 años sin hablar de esta temática. Desde 2005 prácticamente no he dado entrevistas sobre los judíos
tantos problemas que he vivido, he tenido que soportar. Y me alegra mucho volver contigo a esta temática hoy en día, porque siempre hemos hablado del Fondo Cati y muchas veces muchos no saben que el Fondo Cati, esta biblioteca andalusí de más de 12.700 manuscritos, es una biblioteca creada prácticamente desde una asociación que es Zahor, desde esta asociación que he creado para salvar el patrimonio israelí en la curva del Níger, en Mali, en 1996. Esta asociación, desde ella, todo lo que has dicho lo hemos hecho con la mayor discreción porque hemos tenido que hacerlo en un mundo eh, misericordioso, difícil, muy complicado, eh, pero lo hemos podido hacer. En 1996 hemos creado Zahor, en 1999 he publicado ese libro, Los judíos en Tombuctú. Es el famoso libro agotado desde el 99 y no se reeditó desde entonces. Y desde esta biblioteca creada por toledanos que han tenido que irse de Toledo después de los fuegos de la Magdalena y instalarse en Tombuctú, en la curva del río Níger, después de mestizaje, un mestizaje con la familia real de los Askia. Eh, Esta familia ha sido, como lo has dicho, la que ha constituido esta biblioteca. Pero esta biblioteca tiene tanto manuscritos de los Cuti toleranos como otros manuscritos de los sefardíes, entre ellos algunos anusim como los Kota, los Alillo, los Kuhin o Cohen y manuscritos moriscos también. Lo que he hecho es trabajar para salvaguardar a lo largo de los años todo el patrimonio, tanto sefardí como andalusí, en la curva del río Níger. Eh, y este patrimonio nos permite hoy por hoy trabajar para realmente escribir o reescribir la historia fabulosa, extraordinaria de los judíos en la curva del río Níger, antes de la creación de Tombuctú y después. Y el libro que publicaron los judíos en Tombuctú en 1999 solo trataba de la presencia judía en el 19 a partir de Mordojai Abisror, de Akka, de Mogador, y del establecimiento de la sinagoga de Tombuctú, de la creación de también el cementerio, donde hay una comunidad, hay vida, hay muerte. Entonces, nacimiento de una sinagoga en Tombuctú en el siglo XIX, pero también una comunidad de más de 10 miembros que hacía sus oraciones en Tombuctú, autorizado por las autoridades de entonces, y que tuvo, cuando falleció Isu Abiserur y Abraham Abiserur, eh, tuvieron un cementerio también. Entonces, este libro trataba de una comunidad judía del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX al final. Pero la historia de los hebreos en la curva del Níger, las fuentes hablan de esta presencia prácticamente antes del siglo XII. Había comunidades judías. Al-Idrisi hablaba de la zona que llama Kamnuri, o Kamnuria, cuya capital fue Tindirma. Realmente su antiguo nombre es Bakuyeno. Y esta ciudad tuvo su cementerio, tuvo una comunidad judía
el mismo siglo II, en 1157, al-Zuhri hablaba también de una comunidad de Jinawa, también una comunidad judía donde se leía la Torah, se tenía prácticas hebreas de religión judía, dijo al-Zuhri, y esa comunidad tenía relaciones económicas de comercio desde la curva del Níger con Al-Ándalus o Sefarad de entonces, de tal modo que había esa relación contado por al-Zuhri ya en 1157, había esa relación entre una comunidad judía de la curva del Níger y las comunidades sefardíes de Sefarad. Más tarde, Benjamín de Tudela hablaba de estas comunidades en relación con otras de Etiopía. Sabemos que los Falasha Falacias. y los Falashmora vivían en Etiopía y Benjamín de Tudela, hacia 1173, hablaba de una relación comercial entre estos de Etiopía y los de la curva del Níger, que era el tiempo el imperio de Ghana. Hasta Malfante, en 1447, hablaba él también de una comunidad judía en el desierto. Michel Abitbol de la Universidad Hebraica de Jerusalén dio una imagen extraordinaria porque la historia también funciona con buenas imágenes y Abid Bol, que ha sido uno de los grandes maestros, lo considero como un maestro mío y con él he aprendido mucho, hablaba de una cadena de comunidades judías a lo largo de los caminos transsaharianos del comercio. Desde Tombuctú y Gao, Gao fue la capital del reino Songhai, Tombuctú la capital económica, Gao la capital política, Yenne la capital económica, desde estas grandes ciudades había en todo el desierto, a lo largo de estos caminos transsaharianos, comunidades hebreas, hasta Marruecos, y a partir de Marruecos se cruza el estrecho, ya se enlaza con los caminos de La Plata a través de Sevilla más tarde, pero primero fueron los caminos del comercio, las rutas del oro. Y son estas comunidades que vivían hasta 1492, con la expulsión, el edicto de expulsión de los sefardíes de la península ibérica. A partir de esta fecha hemos visto muchos sefardíes, algunos han subido hacia Francia, hacia muchos países del mundo mediterráneo, Italia, Grecia, pero otros bajaron a través de los caminos conocidos de África, del Sáhara. Un ejemplo es que en el siglo XIV, antes de la expulsión del siglo XV, el mapa de Abraham Cresques, el Atlas catalán, ponía por vez primera de manera clara dónde estaba Tombuctú en un mapa mundi, que es el Atlas catalán de Abraham Sobre Cresques. eso quería preguntarte, disculpa Ismael, porque eso Sí, sobre no sé si el mito realidad o se mezcla el mito como siempre con la realidad, porque hubo ¿no? un mítico viaje del rey Kanku del país con una caravana preciosa que hizo depreciar el valor del oro y que eso de alguna manera atrajo a través de los comerciantes, los marineros, las miradas sobre el mítico reino de Tumbuctú. Y de ahí poder, yo no sé hasta qué punto es mito realidad, seguramente sea realidad, realidad, pero sí es realidad. cierto Sí. que en el mapa de Cresques, que también se expuso, creo, junto a algunos de tus manuscritos, ahí se refleja porque llega a Mallorca, lo que estás contando. Sí, 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 que había una relación comercial Sí. entre Mallorca, Mm, el mundo catalán, mm, Barcelona, bajaba hacia el estrecho y a partir del estrecho de Gibraltar, Ceuta, donde mm, vivían los Alillo, que eran una comunidad judía fuerte,
se bajaba hacia Fez, Sijil Massa, y a partir del sur de Sijil Massa había la ruta del oro que bajaba directamente a través de Mauritania, el desierto de Mali, el Tenes Ruft, bajaba directamente con la antigua ruta hacia Gao y la otra ruta hacia Tombuctú, que era la ruta ya central. Ese viaje de Cancún-Musa era una realidad. Cancún-Musa hizo ese viaje, se fue a la Meca. Efectivamente, las pretensiones a veces matan la economía. Se llevó tanto oro y que lo dice Al-Omari, lo dicen muchos historiadores, bajó el Ujú, valor, el precio del oro durante siglos. Y Abraham Kresk, como Dulquerque y muchos otros cartógrafos de la Escuela de Mallorca, ujú, han puesto en el mapa de manera muy clara, sobre todo Abraham Kreskes y su hijo Jafuda, ujú, pusieron en un mapa mundi moderno para la época Tombuctú. Fue de mano judías. Y a ujú, partir de ahí, expulsados los sefardíes, cogerán exactamente la ruta trazada a través del Atlas catalán, bajando hacia el Tuat ujú, y hacia Gau, que era la capital. Todavía América oficialmente no existían para ujú, los sefardíes y para los moriscos y otros. Entonces la ruta del oro era una ruta que bajaba hacia Gao y Tombuctú. Y en el Tuat bajaron a Fez, en el Tuat y Gao. A ujú, partir de 1492, el mismo año, el Marili pone otro edicto de expulsión y de exterminación de los judíos. Daba 7 mizcal de oro 35 a gramos, ¿no? quien, Más o menos. sí, a quien Ujú, mataba a un judío. ujú, Eso ha conducido muchos a seguir bajando hacia el río Níger ya, dejando el Tuat, el sur de Argelia, ujú, para la curva del Níger. Y es en esta época cuando empezamos a descubrir la presencia eh, de muchas comunidades fuertes judías que van a pesar demográficamente en Tombuctú como en Gao, y el mismo Al-Marili, quien exterminó la comunidad judía hebraica importantísima en el Tuat, era la comunidad más importante del Sáhara. Este mismo se pone en relación con los reyes de Gao para seguir expulsando, exterminando a los judíos. Y fue en este año, entre 1492 y 1495, con la exterminación también ujú, de judíos en Fez, que se ve el rey de Mali, el rey Songhai, no de Mali, sino Songhai, ujú, exterminar la comunidad hebraica, la comunidad judía de Tindirma, que ujú, fue la más importante de ujú, aquellos tiempos, que tenían una ciudad muy grande para la ujú. época, con su cementerio, con sus jardines, y hacían comercio, agricultura. Y a partir de 1492, la exterminación y muchos de estos judíos, porque no murieron todos, cruzaron el río para salvarse de los ejércitos songhai, y son los Larbu de hoy en día que Ujú, viven como pastores y ujú, se mestizaron con algunos Yaruba de los que he hablado, ujú, que también siguen viviendo en la Cuba del Níger, ujú, y son estos que tenían o el candelabro, algunos, y los demás, los otros tenían la estrella de David ujú. sobre su ganado. Claro, Y a mí esto, lo que me llama mucho la atención, que tú has reactualizado todo eso y has puesto geográficamente, históricamente, porque es cierto que la Asociación Israelita se preocupó mucho de este Abu Mordejai, y bueno, ya lo hemos referido. Pero realmente a través de tu libro Le Juif a Tombuctú, que por cierto, claro, a mí me llama la atención, incluso hicieron al día con los falasas de Etiopía, el Estado de Israel se preocupó mucho de rastrear, ¿no? Y retornar a esos hijos de Israel,
pero era muy desconocido y has sido tú de alguna manera pionero en reactualizar. Entonces la pregunta es obligada, la pregunta es obligada. ¿Habrá actualización y nueva edición de ese libro inencontrable que es una joya hoy, de Juif a Tombouctou? Buena pregunta. El libro se publicó en 1999 y ya en su momento José Ángel Valente, Sí, gran, que fue un gran amigo, un padrino mío aquí en España, me dijo que este libro se tiene que traducir rápidamente porque el mundo sefardí se merece una versión en castellano, en inglés, pero bueno, no por su fallecimiento que hemos lamentado en su tiempo, que sí, seguimos lamentando, fue un gran amigo del mundo judío a través de sí. Chávez y de muchos otros, sino por la situación que creó ese libro y la asociación Zahor en Mali. Primero la asociación, 1996, y después el libro Les Juifs à Tombouctou, los judíos en Tombuctú en 1999, hubo primero una recepción grande en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, en muchos países han recibido con júbilo la publicación del libro. Pero desgraciadamente la alegría de ver un trabajo de este tipo hacerse no ha sido compartida. He recibido más de 400 llamadas telefónicas, cartas y amenazas. Eh, Incluso han llegado algunos, un imán a pedir mi condena. Claro está que la comunidad musulmana también ha pedido pruebas para condenar. No se podía dar una prueba suficiente para condenarme a muerte o al exilio, sea lo que sea. Entonces, la ministra de Cultura siempre se le ha agradecido a Aminata Draman Traoré, ministra de Cultura de Mali, que presentó este libro, tuvo la fuerza de Sí. coger el avión, de presentar el libro a la radio, de decir que es un libro de historia económica, no tiene nada que ver con una propaganda de judaización de una población cualquiera, aunque sí, lo he dicho, lo sigo diciendo, que todas las comunidades tienen derecho a vivir a la luz del día, sin tener que esconderse eh, eh, durante siglos y esconderse, perder la memoria, perder los archivos. Yo lo que he hecho con este libro es mostrar que antes de Abiserur había más de 1000 años de historia de judíos y estos judíos son los que en gran parte han hecho las grandes rutas del comercio transsahariano, han participado en esta ruta, han participado en meter esta curva del Níger en el mapa del mundo, han contribuido a dejar cientos y cientos de archivos que he trabajado en recuperar y que en parte se han traducido en este libro, pero el resultado para mí ha sido el exilio. He tenido que abandonar Tombuctú, Mali, vivir finalmente aquí en España durante años. Y desde entonces el editor del libro murió. No quiso nunca decirme por qué no ha reeditado el libro, que se agotó en 3 meses, más de 7000 ejemplares. Para África es una tirada muy grande. Y desde entonces la publicación de este libro hasta hoy en día, en 2005, cuando hicimos una entrevista a la exposición de manuscritos del Fondo Cati en Sevilla, Sánchez Dragó Sí. eh, quiso preguntarme sobre la temática, bueno, en una entrevista que hizo fuera de micro, le he dicho, mira, si me quiere colgar, habla del tema.
Ha sido un chantaje Sí, de mala manera, pero bueno, hemos evitado tratar el tema entonces porque era 5 o 6 años de la publicación del no era el libro momento. Mm, y no era el momento. Yo creo que, bueno, hoy por hoy tenemos que cambiar de mentalidad, mm, tenemos que entender eh, que lo que hace la belleza del arco iris mm. es la diversidad de sus colores. Eso está muy bien. Es Y, una figura muy y sí, metafórica y poética muy bonita. Y además te voy a sí, en la decir, realidad. Y hoy, bueno, yo creo que tenemos que reeditar ese libro. Yo creo que lo he trabajado estos 25 sí, últimos años. El libro trataba solo del siglo XIX. Ahora doy documentos, archivos, documentos de la tradición oral. mm, Doy elementos de arqueología mm, y manuscritos inéditos sobre 1000 años de historia de los judíos. mm, Y creo que como no aprendo, lo mm. siento, no aprendo, lo voy a editar. Hombre, claro. Si No sé, tengo que exiliarme otra vez, bueno, seguir al norte, morir de eh, frío, pero pero seguir déjame el hacerte bien. una precisión porque, a ver, como toledano que eres, porque eres toledano y tú te reivindicas como tal, toledano de Mali. Aquí la comunidad judía tiene una responsabilidad porque responsabilidad de mecenazgo que está en su propia cultura y la propia conformación o idiosincrasia del pueblo judío. Y lo digo ¿por qué? Porque siempre, por ejemplo, aquí en Toledo, el tema de la cultura, la transmisión, los libros, fíjate si eran importantes, que había una especie de ley no escrita que cuando había una familia que tenía, que eran documentos, o sea, un objeto muy veloso, un libro, un manuscrito, cuando un padre tenía una biblioteca, tenía un hijo que era partidario de prestar esos libros y tenía otro que era más conservador, no era tan partidario, la herencia se la tenía que dejar al hijo que podía compartir y dar a conocer, porque era una obligación para con su pueblo. La cultura siempre ha estado muy metida en el ADN del mundo judío. Y fíjate que Muy adquiere bello, hasta connotaciones sagradas, porque la Torá, que fíjate, un Sefer Torá es súper sagrado, solo se podía vender, hay aquí, bajo dos circunstancias. Una, para dotar a personas cuando iban a matrimoniar, a huérfanos, y otra para educar a las propias comunidades de los niños dentro del mundo judío. O sea, qué bonito. fíjate lo que es la importancia del libro y de la memoria en el pueblo judío. A mí me sorprende muchísimo que el protagonismo, yo no digo que no lo hayan dado, como tú bien dices, pero que no haya habido otra nueva mirada sobre lo que tú estás descubriendo. Yo te seguí hace mucho tiempo, pero realmente ahora me estoy releyendo otra vez toda tu obra, seguramente con muchas actualizaciones que si vuelves a editar el libro surgirán. Pero es que hoy en día hay que volver a llamar la atención a esa cultura de mecenazgo que es una obligación moral. Es una obligación moral del propio pueblo judío. Y a mí me gustaría que la parte que yo intentaré en mi programa Soñando Sueños en Radio Sefarat, no sé, normalmente es una entrevista de media hora, intentaré que de alguna manera tocar conciencias, porque es que esto que me dices a mí, que pienso que soy una persona que me ilustro y que sigo mucho todo lo que es el mundo judío. Todavía cada vez que leo algo tuyo redescubro y redescubro más cosas y como yo, seguramente muchos judíos estarán encantados de conocer la propia historia que tú nos estás relatando en el corazón de la curva del Níger y esas rutas comerciales. Entonces, aquí lanzo esa invitación pública a contactar o de alguna manera, si alguien quiere colaborar y alguna fundación o institución pudiera tener esos recursos, porque es una obligación. Y eso es una obligación que trasciende la propia obligación moral de transmisión, porque es cultura universal y nadie se puede ofender por algo que no tiene una connotación religiosa, porque como tú bien has dicho, Tú mismo, tú mismo eres una persona que has regado todo. Podías haber vendido esos manuscritos de la colección Cati. Lo podías haber vendido. O sea, eso forma parte de lo peor del ser humano. Y en ti
se personifican los valores para mí más loables. Por eso cuando digo que ojalá a través de la sociedad, la que tú y yo formamos parte, la Sociedad de Patrimonio, podamos no solamente reeditar tu candidatura al Príncipe de Asturias, que la tienes, vamos, más que merecida, sobre todo incluso al Nobel de la Paz, porque no has hablado mucho, y a mí me gustaría también, hemos hablado mucho de los judíos, pero también de esa parte que has hecho una labor también humanitaria. Porque ¿quién puede perseguir a una persona que, como tú dices, trasciende, no tiene nada que ver? Eso está en todas las religiones y en ninguna. Es espiritual y es humanístico. El crear banco de cereales, el llevar ambulancias, el que tú a través has tenido muy buenas relaciones, Ismael, Desmond Tutu, eh, ¿cómo se llama el premio Nobel? Saramago, muchísima gente, Pimentel. Es que no quiero tampoco dejar ninguno de tus amigos atrás, pero has sensibilizado a mucha gente y les ha traído miradas al corazón de Mali, pero no para ti ni para tu lucro, sino para el desarrollo de esas comunidades y para recuperar no solamente el fondo CATI, sino hacer una labor humanitaria. Eh, en fin, si quieres hablar de esto, me interesa muchísimo, por no decir paradoja, y ya termino, el tema de los moriscos que invaden Tombuctú eh, para el sultán de Marruecos y que hablan castellano también. Si es que al final era un reducto andalusí. Sí, yo he dicho, bromeando, media broma, media verdad, que Tombuctú es la última ciudad sefardita y Sí. andalusí de la península ibérica. Se puede decir de broma, pero cuando se ve la historia se puede entender también. He escrito hace unos meses una carta abierta al presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, explicando toda esta historia del Fondo Cati, de los manuscritos de sefardíes como León Hebreo, eh, el rabino Mordojai Abisror, Abraham, David, Isu, Abisror, todos, Isaac Ben Mushi, toda esta comunidad instalada en Tombuctú con sus manuscritos. Pero antes habían llegado, los sefardíes estaban antes de los moriscos, pero cuando llegaron los moriscos a finales del siglo XVI, escribí un libro en 1993, Jaudar Pacha y la conquista saadí del Songhai, para explicar cómo estos moriscos bajaron hacia Marruecos y cómo Marruecos, con un ejército de moriscos, pudo conquistar Tombuctú. Y cuando conquistaron Tombuctú, uno de ellos, que le llaman todos moriscos, pero digo, ojo, todos no eran moriscos. Hazán Ferrer, el Mm, griego, no mm, era morisco, era un mm, sefardí. mm, Hazán Ferrer, en el Anónimo español publicado por De Castri en 1923, eh, este documento en castellano habla de Hazán Ferrer, el griego. Y ese Hassan Ferrer llegó en 1591 y cuando llegó se casó en la familia Cati. Y sus descendientes siguen entre Tombuctú y Kirshamba. Sobre todo Kirshamba, donde viven sus descendientes. Taba era otro que fue gobernador de Tombuctú. A nombre de los saadíes de Marruecos, Taba era un sefardí. Longo. Longo era otro que Taba era de Génova, pero Mahmud Longo era de Sevilla. Y todos eran sefardíes que fueron gobernadores de la ciudad de Tombuctú. Cuando tenemos todo eso y tengo todo eso documentado mm, en estos 12.700 manuscritos que hoy en día tengo escondido para salvarlos en mm. Tombuctú. Ese patrimonio no es mío. Eso que se ha unido
Yo creo que es una labor para salvar una memoria que merece ser salvada. Es la memoria de aquellos que fueron expulsados de España en 1492. Es también la memoria de muchos que tuvieron que ir antes o después. No solamente porque algunos, y lo he leído, los malos reyes católicos que no, es historia. Antes de los reyes católicos, en tiempo de Al-Ándalus, también mucha gente han sido expulsados. Al-Ándalus no es el paraíso perdido. Vamos a dejarnos de mitos. Hay algo de cal, algo de arena en todo. De tal modo que hoy, cuando he dado a conocer a través de la Asociación Zahor que he creado en 96 esas comunidades, lo que he hecho es trabajar eh, personas para mí inmensas que son monumentos como André Shuraki, que fue el gran Shuraki, gran traductor el hombre de los tres libros, como podemos decir, que tradujo tanto la Torah como los evangelios como el Corán. Andrés Shuraki, hablábamos casi todos los meses de esta temática. Y lo que he hecho es unir, salvar este patrimonio de un lado, hablando con Teodor Monod, con Andrés Shuraki, con Amadou Hampateba, más tarde Desmond Tutu y todos los demás, Saramago, pero gente muchísimo más importante que estos grandes nombres. Para mí son las comunidades anónimas, personas de a pie, que juntos hemos discretamente trabajado para hemos creado 20 bancos de cereales de 20 toneladas a 200 cada una. Hemos creado 10 maternidades en estas comunidades sefardíes eh, y algunos andalusíes. Hemos tenido la financiación de la Universidad de Alicante para crear un barco ambulancia sobre el río Níger de pueblos que no tenían maternidades. Entonces, para llevar las madres, porque madres que mueren después de 9 meses de embarazo, por 2 euros. He dicho 2 euros para pagar medicinas que no tenían. Morían en el parto. Era insoportable para mí y para todos. Entonces lo que he hecho era crear estas maternidades. Era también escolarizar, pagar toda la escolarización de los niños. Hemos escolarizado más de 10.000 niños a lo largo de la historia. Bueno, son hechos que están ahí. Hemos plantado árboles con la desertificación. Hemos plantado también más de 10.000 árboles, obligando bueno, puede ser un chantaje, suena mal, Sí, pero quien va a parir en nuestras maternidades tiene dos obligaciones. Enviar el niño que ha nacido en la maternidad, lo tiene que escolarizar. Y el segundo tiene que plantar un árbol. claro. Mira qué bien.